I'm going to introduce myself and the two colleagues that I'm working with. And they're going to come to the front. I'm Patrick Towell. I'm the Innovation Director of an organisation based in the UK but working internationally called the Audience Agency. Soy Patrick Towell, soy el director de innovación de una agencia internacional llamada the Audience Agency, o la agencia de públicos. And I'm sorry that I don't speak Spanish, but I do speak Portuguese, so I will mostly be able to guess what you say. But if I'm confused, I will ask my colleagues. No habla español, pero habla portugués, por ende los va a poder quizás entender, pero si se confunde, para eso está Milena y estoy yo. In Brazil and Latin America, I work independently of the Audience Agency as well, and so some of the work that I do in Brazil is separate, and some of it is in partnership with the Audience Agency. But wherever I can use their materials, so we're using some of their materials today. He trabajado de manera independiente, Audience Agency, particularmente en Latinoamérica y en Brasil, pero eso le permite que hagamos una mezcla y por ende el trabajo que vamos a hacer hoy también usa alguna información de the Audience Agency, pero otra información también que le ha levantado como persona independiente. And now I'm going to ask Pamela and Milena to introduce themselves. Soy Pamela López, gestora cultural, radicada en Argentina en este momento y consultora de una empresa propia llamada Plus Gestión Cultural, a la cual Milena también participa. Wonderful. We've heard a lot. Some of us have spoken, but all of us have heard a lot. And what we really wanted to do this afternoon, after lunch, to keep ourselves awake on the last day, is to do something. As we know, as creative people and artistic people, there's something about practice and doing. And so this is definitely a doing. And so I'm really going to try to stop myself talking too much. Let's see. And the idea is that we hear from you, from your ideas and your opinions. I would just ask everyone, I think everyone is brilliantly respectful and polite here already. When the normal workshop protocols apply, which is that nothing is wrong. Pero nos quiero recordar algunos protocolos para que de alguna forma trabajemos de una mejor manera esta jornada. Entonces, nada de lo que se dice está mal. Eso es la primera cosa del protocolo, que nada de lo que en realidad se dice aquí está mal. So, nothing is wrong, nothing is right, but please do ask each other questions of clarification so that if you're not clear what the other person was saying, but let's just accept that there will be a diversity of opinions, and what we're doing today is capturing the diversity of opinions. Nada está mal y nada está bien, pero por favor pregúntense si es que no entendieron nada lo que dijo el compañero, compartan esas opiniones y vamos a tener una diversidad de opiniones aquí, así que lo normal es que vayamos dialogando en los grupos. So the proposition today is to look at how the power of data can be used to enhance the impact and to benefit both the public and the cultural sector. And the reason why it says... Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo los datos, la información, los datos pueden ayudar
And the reason why it says Brazil is that this is an update to something that I did with a colleague called Daniele Dantas in Rio in August. And we're bringing this method, not the results of that. I can share the results maybe at the end, but I don't want to show you now. Entonces, la razón por la cual ustedes ven que dice Brasil ahí es porque esta metodología la trabajaron ya en Río con Daniel, mi colega, hace unos meses atrás. Entonces, en principio, vamos a trabajar con la misma metodología. Patrick nos va a compartir los resultados del trabajo en Brasil, por lo menos no al comienzo. A lo mejor puede que echemos una mirada al final, pero vamos a partir con la parte metodológica. But one of the things that I promised colleagues in Brazil, in the state of Rio, the city of Rio, and the Ministry of Culture, is that when I write up what we discussed today, I'm going to share the summary with all of you, but also with them, and we can start to make some comparisons. There will be some differences, there will be some similarities. Una de las cosas que le prometí a las personas con las que trabajé en Brasil, tanto del gobierno como de las instituciones que ustedes ven ahí, es que una vez que usara esta metodología, como lo vamos a hacer hoy día, iba a compartir los resultados que obtengamos en el taller con ellos allá para empezar a hacer algunos trabajos comparativos o de relacionamiento de los datos en ambos países. If you Google culture, sector, policy, data, you get hundreds of results like this. So I'm just selecting 3. Entonces, si ustedes buscan en Google sector cultural, datos, políticas, van a encontrar cientos de instituciones o información. Yo seleccioné de ese montón estas 3. So the United Nations UNCTAD body concludes that the creative economy can be used to stimulate inclusive growth. It can be great for development, but the lack of data means that policy isn't innovative, and actually it's cited as one of the primary barriers to the creative economy and culture contributing to international development. En el sitio de las Naciones Unidas, de la UNCTAD en particular, dice que los países podemos utilizar la economía creativa para estimular el crecimiento inclusivo. El problema es que el desafío que han identificado también es que la falta de datos que se usan para diseñar respuestas en términos de políticas culturales que sean innovadoras es una de las principales barreras que existen en este momento justamente para las actividades de la economía creativa. And I think you can read, but the British Council concluded, studying with Brazilian partners and stakeholders, that the lack of data was the #1 barrier to development of creative economy and culture in Brazil. And we have João Leva here, who knows much more about that than I do. And in the UK, there are hundreds of reports for 20 years saying the lack of data, the lack of long-term data about participation and engagement is one of the biggest problems. El British Council establece también, respecto de los estudios que ha hecho en las economías creativas en Brasil, que el principal desafío número 1 para medir el impacto y analizar el impacto de las economías creativas tiene que ver justamente con la recolección de datos. Y en el caso del Departamento de Cultura y Medios Digitales y Deporte en Europa,
these are some examples from Brazil of how good Brazil is at data. And I don't know about Chile or other Latin American countries, but perhaps that's something that you can bring out when you're discussing things which is outside culture and creative sector, what else is happening. So there are some particular cultural data and analytics services. Este es el ejemplo de algunas instituciones en Brasil que recogen datos públicos, no necesariamente de cultura, en este caso no son de cultura, pero los ponen en paquete aquí porque es algo que de repente podríamos discutir, por ejemplo, en relación con las instituciones que en Chile hacen mediciones o juntan datos en ámbitos diversos. But also Brazil has a very strong centralized data across all government and commercial services and banking. It's the second country to adopt open banking really strongly. And so there's something about data in Brazil, and I don't know about your countries, but it would be good to hear. And that's the kind of bigger context, because this isn't really just data about culture, it's data about people and where they live and all of those things. Brasil es uno de los países que tiene un sistema más fuerte a nivel internacional en términos de recolección de datos y de poner los datos sobre las personas y sus condiciones de vida a disposición de distintas instituciones. Entonces, quiero plantear que hay un contexto que es más amplio, que no tiene que ver solamente con los datos respecto de la participación, el compromiso, el consumo cultural de las personas, sino un contexto país donde la toma de decisiones en base a la evidencia o a los datos es importante, y eso es algo que quizás también podamos discutir respecto de la situación en Chile. Aquí no la conozco también, pero es un punto importante en lo que vamos a hacer. This is a model, my model, it's version 19 of a model of the cultural sector, and from the left is all the amazing things that we put in, like money and talented people. Este es un modelo, el modelo que uso para trabajar con los datos en el ecosistema cultural. En la izquierda está todo lo que ponemos como talento, dinero, etc. And on the right is all the amazing changes that we make to people's lives in communities. Y a la derecha están todos esos cambios maravillosos, fascinantes que podemos hacer en la vida de las personas, de las comunidades. Due to the nature of the way public sector works, at least in the UK and Brazil, there's much better data on the left-hand side, and that's easier because it's about money and funding. And on the right-hand side, in the UK, actually, we did make some really big progress in the last 10 years. Una de las cosas que ocurre con este diagrama es que tanto en Brasil como en el Reino Unido tenemos mucha más información, más datos respecto de lo que ocurre al lado izquierdo, probablemente porque tiene que ver con plata, de lo que tenemos información sobre el lado derecho. Aún así, desde hace unos 10 años en el Reino Unido se ha avanzado bastante en la recolección de datos de este lado del diagrama. Today, I forgot my Harry Potter wand. Se me olvidó la varita de Harry Potter hoy día. I have one. I have one in London and one in Rio. This is very important. But I've forgotten it. Today, you all have a magic wand. Bueno, se me quedó. Tengo una en Brasil, tengo una en el Reino Unido, pero hoy día se me quedó. Pero la idea es que cada uno y cada una de ustedes tienen una varita mágica en la mano. And I'm saying, let's imagine that we can collect and share data between us. Y nos vamos a imaginar que podemos recolectar datos y los podemos compartir entre todas las personas que están aquí hoy día. At scale,
as part of the everyday, not an extra thing over the long term. Y que podemos recolectar esos datos a través de un proceso de largo plazo y a una gran escala. And that data can reflect who is involved and where they live and what kind of people they are and how they participate or don't participate. Y que que la información que podemos recolectar tiene que ver con quiénes son esas personas, son datos demográficos, dónde viven y cómo participan o podrían participar en el ecosistema cultural. And what difference that makes to people's lives and to their communities and to the economy as well. ¿Y qué cambios hace esa participación, produce esa participación en las personas, en sus vidas, en las comunidades donde están y también a nivel de la economía? So we have magic animals collecting the data and analysing the data. We don't worry about the technology today because anything we imagine is possible. Tenemos hoy en día formas, la tecnología nos provee de maneras de recopilar cualquier información que queramos. Eso es posible y no es el problema de lo que vamos a conversar hoy día aquí. So we're going to ask ourselves on each table what people doing what kinds of things in what processes, how would they use this magic data that arrives about our audiences, our visitors, and in fact about the people who aren't coming. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es preguntarnos por información sobre las personas que vienen, cómo participan, también por las personas que no participan, qué información podríamos tener, ¿no? Podríamos querer. And I see that it's translated from Portuguese as businesses, in which organizations and in the public, in the private, in the non-profit sector, how are they benefiting and how is that fitting together? Una segunda, la primera tiene que ver más bien con las personas, en la segunda y hay un problema ahí de traducción con el portugués, cuando dice businesses, en realidad son las organizaciones de gobierno, las organizaciones no gubernamentales, las privadas, etcétera, cómo participan también de este ecosistema. So we're having 15 minutes now. It is... Entonces van a tener 15 minutos para trabajar. Tienen en cada una de las mesas, hay 2 hojas. En la mesa de allá creo que hay una sola. ¿Está doble? Ok. Entonces vamos a partir trabajando 15 minutos con esta. And just imagine who is using it and how and why. And if you want to write down what the data is or something about how it's collected, that's fine. But the important thing we're concentrating on is if you had that intelligence, that insight into people's cultural lives, how would you use it? Si tuvieran información o pudieran conocer datos sobre la vida cultural de las personas, ¿dónde la usarían en esta plantilla que tienen? ¿Ya? ¿Qué tipo de información usarían para tomar qué tipo de decisiones? ¿A qué nivel o en qué sector de la hoja colocarían esa información sería beneficiosa? And for each table, please can you elect one person who will present your results? Entonces, antes de que partan, sería bueno que cada mesa, o sea, no sería bueno, cada mesa tendría que elegir a una persona que va a presentar al final cuál fue el trabajo que hicieron. It's a wonderful job, or it's a terrible job, depending. Es un trabajo maravilloso o terrible, depende, nunca se sabe. 15 minutes, as fast as you can write. So, can you give the instruction one last time? So, you put on the paper the data you'd like to have, or the one you already have? If you have the data about participation, who would use it and how? Okay, si ya tienen información
sobre la participación, quién la usaría y cómo. Y tienen post-it y papelitos para ir pegando por si quieren mover después la información. ¿Cuántas mujeres hacen la publicidad? ¿En qué campo de trabajo quiénes usarían esa información? ¿Para qué serviría? ¿Serviría para la innovación? ¿Serviría para la toma de decisiones? ¿Serviría para todo? ¿Serviría para importante en el medio? Localizando la gráfica.
¿Dónde lo ocuparía? Igual ahí podrían haber preguntas sobre tiene que ver mucho con el claro, un contexto de civilización donde la tesis de los hospitales cada día es más difícil incluir muchas personas en un mismo espacio en el mismo tiempo. Entonces, tomar decisiones de inversión. Es que si el fondo tú sabes dónde son los contextos que las personas están participando, te toman decisiones así. Construir un In 5 minutes, you're going to be reporting back. En 5 minutos les vamos a pedir que nos cuenten cómo les fue. And remember, it isn't a competition, but the most creative presentation will win this chocolate. Recuerden que no es una competencia, pero sí la más creativa de las presentaciones recibirá un chocolate. Uno para todos. Tiempo. 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 Time's over. Tiempo. Bueno.
Sí, sí. Solo para estar segura, ¿no hay nadie acá que, además de Patrick, que hable solo inglés? Creo que no. Gracias. Sí, just to be sure, no one in the room that only speaks English? No. Okay. Oh, besides Patrick, of course. Y portugués. Bueno, vamos a partir. Entonces, en esta etapa, lo que queremos es escucharles presentar. Y tal como sugirió Patrick, una persona del grupo, no obstante, van a tener que venir otras personas del grupo quizás a sujetar el elemento papelógrafo. Y queremos escucharle. How much time for each? 3 minutes for each, maximum. 3 minutos máximo y vamos a tratar de ser conscientes del tiempo porque tenemos una jornada que tiene un estricto horario, así que... And you're going to choose the tables. Y yo voy a elegir la mesa. Ok. ¿Les parece, Joao? ¿Ustedes, chicas, quieren partir? Ok. Bueno. Sí. ¿Le damos en español? O en español. Sí, ya. Lo voy a dejar aquí, si igual me acuerdo dónde está. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, a veces fue un poco difícil saber exactamente en qué parte del mapa iba. Pero a ver, nos dimos cuenta que habían varios elementos que podían estar tanto al principio como final, pensando que es como un continuo finalmente de evaluar la data antes de un proyecto, estrategia y después. Eso, por ejemplo, hablábamos entonces de evaluar asistencia y consumo artístico, lo cual evaluarlo para un antes te permite tomar una decisión, pero también evaluarlo en un después te permite entender cómo continuar con tal estrategia o proyecto y al mismo tiempo encontrar oportunidades de mejora. Por otro lado, hablamos harto también de la oferta cultural, como entender finalmente qué está sucediendo en el ecosistema cultural y artístico para la toma de decisiones, cómo la gente obtenía el acceso a la información finalmente de esa oferta cultural. También en el área de las decisiones hablamos de la cantidad y el tipo de agentes culturales que hacen actividades culturales, pensando que algunas veces hay como áreas grises entre gente que no necesariamente hace cosas culturales que son artistas o al revés, y también de entender como cuáles son las organizaciones versus cuáles son los independientes que se dedican a hacer estas actividades culturales. Por otro lado, en innovación y transformación hablamos de, por ejemplo, los fondos no utilizados y cómo finalmente eso se pueden como repensar para crear otras estrategias. Hablamos también del uso de tecnología, el nivel de conectividad y finalmente la data que se necesita para, o que nos sirve finalmente para entender ese proceso, es los niveles de educación o de información respecto a datos socioeconómicos. Y también en innovación hablamos de cuáles son los espacios de innovación artística y también cómo nos vinculamos con otras disciplinas, con otras áreas, también con otros sectores económicos. Y aquí se cayó, pero también teníamos en innovación y transformación, entender finalmente cómo estamos trabajando la inclusión y la accesibilidad en las artes. Ya después, hacia este lado, hablamos de cómo informaciones respecto a género o también información socioeconómica
nos pueden llevar a realizar políticas o estrategias en torno a equidad e igualdad de género. Ese no sé cuál que se cayó. Aquí al medio también que se cayó teníamos cómo evaluar políticas públicas finalmente para también un poco hacer ese círculo de la toma de decisiones. Hablamos en la evaluación respecto a la sustentabilidad de proyectos ya financiados. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un fondo, eso me permite seguirme desarrollando o en realidad me deja estancado? Y también ahí pensar finalmente en que se debe obtener la data de tanto de la ejecución como de el posterior a la ejecución, hacer un seguimiento. A ver, evaluación, entrega de conocimiento, ay, no me acuerdo de ese. Ya, bueno, también hablamos acá como en organización y optimización, hablamos de tener un listado de financiamiento focalizado, entender también cuáles son los tiempos que se requieren para generar estrategias de transformación cultural. Asimismo hablamos de como entender cuáles son los valores de mercado que están realmente sucediendo. Hablamos como de cómo hay páginas o instituciones que te dicen, ya, este es un mínimo para tal rol, pero que finalmente eso no nos da información respecto a efectivamente cuánto se está moviendo la industria en ese sentido. Y también entender respecto a como la voluntad de los públicos también que tienen de gastar dinero en consumo cultural. Que si bien hablábamos también que hay algunas de esas informaciones como que puede ser aún más precisa. I think Sí. that's... Podemos cerrar con eso. So if we can keep the post-its back onto the sheets each time because we want to take a photograph afterwards. Sí, pueden dejar los post-it para que después le tomemos una imagen o una fotografía. And now we need to have the next presentation. You're going to choose the table, and all I can say is follow that. Vamos a elegir una nueva mesa entonces. ¿Y qué les parece a los que están allá, en la esquina? ¿Las y los que están allá? Bueno. Bueno, nosotros hicimos un brainstorming aquí y encontramos algunos puntos en común. Desde el punto de vista de las decisiones, pensamos en los índices de escolarización, porcentaje de trabajos informales, métricas de trabajo cultural, en el fondo todo lo que tenga que ver con precariedad y para poder hacer tomas de decisión y mejorar esa situación, la situación socioeconómica, digamos, de los trabajadores. Gastos de ingresos culturales por municipio, o sea, verlo también a nivel más desagregado y no tan general. Vimos estadísticas de radiodifusión, me imagino que eso lo vimos para temas de demanda, obviamente, o sea, ver en el fondo demanda y consumo de radiodifusión, porcentaje contribuyente a las pensiones, bueno, eso lo puse yo, pero en realidad es porque no se tiene mucha... ¿Está bien? Porcentaje de contribuyentes para sus pensiones, para pensiones al menos. Pension contribution. Sí, pension Percentage contribution. Percentage of pension contribution. ¿Qué más tenemos? Datos de brecha digital, ya sea de género. ¿Se la robamos esa? Espérate, que no veo. Número de publicaciones relacionadas a patrimonio chileno. Fuentes de financiamiento alternativos. También vimos eso.
Por ahí creo que era tema relacionado, me imagino, como financiamiento alternativo, puede ser, no sé, metodología de crowdfunding y cosas como que no tengan como el espíritu competitivo, digamos, que puede tener un fondar o un mecanismo de ese orden. Barreras para acceder al patrimonio digital. Eso también se habló harto de digital illiteracy, no sé cómo se dice en español. Y en el fondo, claro, como que puedes tener la infraestructura digital, pero si no tienes las capacidades para ocupar dicha infraestructura, en el fondo queda obsoleto la iniciativa. Incentivos de inversión privada en actividades culturales. Incentivos de inversión privada en actividades culturales, claro. Me imagino que eso también tiene que ver un poco con, bueno, con innovación y transformación y también quizá un poco con decisión. Perfiles de usuarios de los museos. Eso también tiene que ver con demanda, obviamente, y el tipo, audiencia más que demanda. Soy economista. Audiencias y como para entender más o menos quiénes son las personas que están asistiendo a ciertos museos o a ciertas exhibiciones. De nuevo, datos de museo. Pero visto desde el punto de vista de las ventas, audiencias y consulta de archivos. ¿Alguien se acuerda? ¿Quería explicar eso? No me acuerdo. Ya, hola. Hablamos de consulta de archivos digitales porque aquí dieron el ejemplo de Meli, el Museo de Lima, ¿se llama? Sí, del Museo de Lima, que para la pandemia vivió todo un tema como casi de entrar en la bancarrota y dieron un giro de vuelta, digitalizando todo y también teniendo como muchas métricas respecto a quiénes entraban, cuántas personas se quedaban observando en cada lugar. Y eso les permitió mucho más potenciar el acceso también. Entonces, si tú tienes los archivos digitales, también puedes ver quién accede, qué interesa, cuántas descargas tienes y también es un incentivo para crear obras nuevas. Y sobre ese punto de la digitalización de archivos, creo que es importante mencionar de que cuando te dicen digitalizar un archivo, no es, bueno, voy y lo fotocopio, o sea, lo digitalizo, así, lo escaneo, gracias. Hay todo un proceso que es súper extenuante y creo que sería interesante como ver qué porcentaje de los archivos que tiene un museo o una institución cultural están efectivamente digitalizados. ¿Qué más tenemos? Eventos en espacios públicos con cofinanciamiento internacional. Eso yo creo que tiene que ver con el grado de colaboración que tenga el país o la institución pública con otros países. Yo puse, se me olvidó ese listado de acuerdos y tratados de exportación cultural. No sé si eso está publicado, o sea, yo no lo sé si está en Chile, pero saber qué acuerdos tenemos y cuáles están activos y cuáles están sujetos a revisión para poder en el fondo, no sé, activar de forma práctica lo de los preferential treatment, por ejemplo, y colaboración de Global North con Global South, etc. ¿Estamos bien? ¿No sigo? Two more, okay. Métricas de, esto está bueno, métricas de Onda Media u otras plataformas. Tomamos Onda Media como ejemplo porque en realidad es una plataforma de streaming chileno, pero podrían ser otras plataformas para también ver quiénes son las audiencias y quiénes son los consumidores de dichas plataformas. Y una más, venta de tickets, métricas de venta de tickets, que obviamente eso también te ayuda a ver como el retorno de la inversión de los eventos públicos o live events. Eso. Bueno. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. While we're waiting for that group, about the first group, what I'm reminded is that in France and French-speaking Canada, discoverability of cultural opportunities is their priority. Que mientras se prepara el otro grupo, quiere hacer un comentario about the first group, right? Sobre el primer grupo, de que en Francia, perdón, en Canadá, en el lado francés de Canadá, hay mucho interés por, the interest for,
Discoverability. El discoverability, es como del descubrimiento, sí, de eventos culturales, de actividades culturales, en ese sentido, muy alineado con lo que ustedes decían. Ya. Listo. Bueno, en general creo que hay un punto de partida que ya lo comentaron previamente y era entender la actividad. A nosotros nos costó bastante entender el antes y el después y eso también genera una discusión dentro del grupo en la ubicación de los stickers, de los post-it. Como características nosotros, parte también del problema que tenemos que en el antes y el después es que encontrábamos una gran concentración en todo lo que era la parte previa, que estaba más vinculada con caracterización. Entonces ahí vamos a encontrar temas de infraestructura, temas de características sociodemográficas, temas de gasto en cultura, temas de consumos culturales, el tipo de participaciones, las redes sociales y medios de difusión, pero que tiene el oferente, no necesariamente la caracterización de a quién está llegando el mensaje. Ese sí lo veíamos en un después y más con mecanismos de evaluación. Y en las fotos de innovación y transformación, teníamos variables como el comportamiento digital, como las organizaciones culturales y ahí sí su vinculación con el entorno territorio, el tema del repositorio digital, las organizaciones privadas con interés en inversión cultural, y aquí sí creo que hay relación con con otros ecosistemas. Entonces vemos el tema de innovación y transformación más vinculado con nuevas prácticas y con otras esferas que no necesariamente estén concentradas en lo que es el sector cultural. Y un punto central que nos llamó la atención, bueno, entonces en evaluación también la participación cultural, veíamos parte de esa caracterización de las audiencias, como ver el tema de la repetición, no solamente los asistentes, porque muchas veces el número total de asistentes me puede disimular la repetición de ellos, y un aspecto que creo que fue el de mayor discusión era el tema de financiamiento. Que por eso lo pusimos en el medio, porque no supimos dónde estaba. Claro, porque también dependiendo del argumento que cada uno tenía, lo ubicábamos en diferente cuadrante. ¿Y eso? Sí. Entonces ahí, eso creo que fue el ejercicio que hicimos. No sé si alguien quiera en la mesa. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Group in the corner, el grupo de la esquina. Really nice job. I really want to know more about this. Yes. Thank you. We need to discuss. Ahí sí. Sí. Eso. Bueno. ¿Estamos? Pronto. ¿Es ok? Sí. Bueno, al igual de compleja que la cultura es nuestra representación de unos poquitos papeles que pusimos acá, que se pueden resumir agrupándolos un poco en ideas más grandes que sintetizan nuestras expectativas de medición. Por una parte, consideramos que es muy importante el acceso a datos de tecnología digital,
es una dimensión particularmente oscura dentro de la participación cultural y también de la producción, en realidad de toda la cadena de valor, y que en general se encuentran en empresas muy centralizadas a nivel mundial, como el caso de Meta, por ejemplo, y cuyos datos no son públicos y sí son muy importantes porque sabemos que hay muchas cosas sucediendo en ese lugar. Luego tenemos la dimensión del tiempo, que es crucial en un momento en donde la coincidencia de personas en un mismo espacio y tiempo es cada vez menos probable, como dice Tomás Peters, y también donde las oportunidades de ocio son mucho mayores. Por lo tanto, ahí están rivalizando usos del tiempo y patrones de participación a los cuales es muy importante entrar y entender. Tenemos también todo el tema territorial con datos de interés georreferenciados, donde existe un potencial de avance, los datos referidos a públicos a nivel de las distintas ciudades, edades, en fin, distintas variables sociodemográficas, el gasto de las personas en cultura y también lo que tiene que ver con los motivos del no me gusta, que es un dato que se levanta en las encuestas, pero en el que no se profundiza. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien está diciendo no me gusta ir al teatro, no me gusta ir al cine o prefiero hacer otra cosa? ¿Qué hay detrás de ese no gusto? Y eso lo abrimos hacia todo lo que tiene que ver con las experiencias significativas, con las valoraciones, con las transmisiones de capital cultural que hay detrás de eso, que también son muy relevantes. Las motivaciones para asistir o no asistir, qué rol tienen las personas en instancias de cultura comunitaria, si es que son gestores, si es que son coproductores, etcétera. La diversidad de la producción, en un enfoque inclusivo, si existe a nivel de contenido e infraestructura, la diversidad de acceso a diferentes prácticas, los contextos en donde ocurre la participación, etcétera. No sé si hay algún tema más. Todo lo que viene después. Y lo último que pusimos en el área como de evaluación después, pero que nutre para allá, es qué pasa cuando la gente participa. Creo que ese es como el mundo más oscuro, como cambia las trayectorias, qué pasa con la calidad de vida, cómo mejora, si yo tengo una experiencia significativa, qué abre eso, y sobre eso no tenemos casi nada de información. Y qué pasa en la perspectiva de lo que la cultura entrega también, como incluso desde el goce o el disfrute, el tener una experiencia significativa artística o emotiva, y qué pasa con eso luego para el resto de la vida, como cuándo se genera esa experiencia significativa que va a provocar que muchas otras cosas ocurran más adelante. Que eso creemos que es como, hay menos, incluso eso. Gracias. ¿Ustedes, chicos? ¿Los últimos que serán los primeros? When I was taught information design in 2000, I was taught you have time, place, numerical order, categorization. Cuando estábamos haciendo algunas herramientas de mediciones por allá por el 2000, nos dijeron que habían ciertas variables que eran importantes, entre ellas tiempo, lugar, place, numerical, number, numéricos, datos numéricos, letters, alphabet, alfabético, alphabetical, alfabético, ¿o qué es alfabético? Datos categorization, las categorizaciones, and random. Y random, que también era una variable, aleatorio. And these are the ways of organizing information. And we heard almost everything already. Y esa es la manera en la cual organizamos la información y hemos escuchado todas esas maneras ya en las exposiciones de ustedes. Hola a todos. Bueno, yo creo que hay hartas cosas de las que se nos ocurrieron que también salieron en los otros grupos. Yo creo que todos tenemos intereses muy similares. Así que con mi compañero Seba nos vamos a apoyar porque somos todos muy tímidos.
Bueno, primero se nos ocurrió cómo evaluar a través de estos datos el trabajo no remunerado en las artes, cuál es el impacto del trabajo no remunerado en las industrias creativas. También se nos ocurrió estudiar el comportamiento urbano de los públicos culturales, poder hacer una suerte de georreferenciación, también viendo los trazados de el transporte público respecto a los espacios culturales y también variables de tipo socioeconómicas para entender también cuál es el impacto que esto tiene en el acceso cultural. Bueno, también obviamente determinar el gusto y las preferencias culturales, como bien mencionamos todos. También se nos ocurrió, pensando en el tema de sustentabilidad, que lo dijo aquí Vale, pensar cómo buscar que los distintos espacios culturales y organizaciones que crean distintos tipos de objetos, por ejemplo, vestuario, escenografía, cómo esto, pensando en la sustentabilidad, este tipo de cosas pueden llegar a otras agrupaciones que las pueden necesitar. Se nos ocurrió ahí quizás hacer una app como esta que se llama Good Meal, que es como que ofrece cosas que restaurantes van a botar a la basura y que también está georreferenciado. Cómo entregar también estas cosas para que otras agrupaciones puedan valerse de ellas gratuitamente. Pensando también en el financiamiento, se nos ocurrió cómo, pero todo esto es muy fantasioso, como decía el profe también, soñemos, cómo quizás juntar a las agrupaciones, hacer como coincidir a las agrupaciones y a las organizaciones culturales con financiamiento privado, gente que está interesada en financiar a proyectos culturales pero que no se conocen, y ahí pensamos hacer una suerte como de Tinder cultural, una cosa así. Hacer un espacio donde puedan hacer coincidir a través de intereses, por así decirlo, que la misma aplicación genere un match en torno a intereses para poder potenciar el financiamiento y no siempre tener que estar buscando financiamiento privado, así como a través de concursos también. No sé, Seba, si hay algo que no he mencionado, ayúdame. Casi todos. Solo también lo de las redes domésticas y de cuidado que acompañan las propuestas culturales y datos sobre los usos de tiempo, que también se ha compartido, pero principalmente sobre percepciones de seguridad. No es lo mismo salir de una actividad cultural a las 10 de la noche siendo hombre o siendo mujer, o disidencia, como considerar también esos factores culturales que van a permear la decisión si participar o no participar en una actividad cultural. Pero el resto creo que sintetiza todo lo que hemos revisado. Muchas gracias. So, thank you very much. And none of us imagined at 2 o'clock that we would write those things. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos a seguir. Tenemos una segunda tarea. I'm going to speak very quickly just to give some more ideas, and then we'll go back to you doing some more work. Entonces voy a hablar ahora un poquito para darles algunas ideas y después vamos a seguir trabajando con la segunda tarea. And you have these translated in Spanish on your printouts, just one per table, but if you need... Esto lo tienen traducido en las mesas, en las hojas impresas, por si las quieren ir mirando. We did a study with 600 people in the UK about how cultural organizations used data, and we asked them... Yo voy a aprovechar de traducir. Yes. Hicimos un estudio en el Reino Unido con 600 personas sobre And cómo las organizaciones podían utilizar los datos. we asked them in their organizations, this wasn't about policy, but just in their organizations, how they used data and when, and the time idea. So time is left to right in this diagram. Entonces trabajamos con 600 personas de distintas organizaciones y les preguntamos en qué momento en el tiempo utilizaban la información para tomar decisiones y las ideas.
Va a ir rápido porque lo tienen en la mesa, entonces lo pueden consultar ahí. This is a way of thinking of the maturity of data across an ecosystem, because lots of you said ecosystem and I didn't really. Very interesting. Aquí esto tiene que ver con el ecosistema y cómo la información va apareciendo y el tipo, si son grandes cantidades de datos o datos más específicos a través de ese ciclo en el ecosistema. I did a project which won some awards with an arts organization implementing a CRM system, because they said the most important value they had was the people coming into their building. Uno de las organizaciones con las que trabajamos hizo un sistema para implementar una CRM, un sistema digital, porque decían que el valor más importante que tenían dentro del proceso eran las personas que venían a la instalación, al teatro o al centro cultural. But something magic happens when you can share information across more than one organization, because then you can get a more holistic picture of culture in a place, or maybe culture for one particular art form like theatre. Y ahí una de las cosas que pasa es que es muy importante poder compartir información entre las distintas instituciones, porque lo que tenemos son datos respecto de cómo funciona la cultura en un lugar más amplio, o cómo las distintas disciplinas se relacionan respecto del consumo cultural o de la participación. Something amazing happened during the pandemic, and I'm going to look to Matthias for a comment here, but governments started to use real-time data for economic modelling, so they would look at online shopping, credit card use, restaurant bookings live every week. Una de las cosas increíbles que pasaron en la pandemia fue que los gobiernos empezaron a usar datos digitales en tiempo real. Entonces, por ejemplo, qué es lo que se estaba comprando, qué reservas se hacían para ir a los restaurantes, etcétera. Y esa información es una información que puede estar accesible ahora para hacer planificación. And the difference between this and Netflix is the governance of the data, because we should see this data as part of the public good. Y una diferencia entre la información que recogen estos sistemas y la información que recoge Netflix, por ejemplo, es que cuando tenemos información de consumo, la podemos ver como un bien que se comparte, un bien público. We have 30 minutes. Nos quedan 30 minutos. And your magic wands are even more powerful. Y las varitas mágicas se han vuelto más y más poderosas. Because everything you all imagined, all 5 tables, it all became true. Todo lo que ustedes se imaginaron, los 5 grupos, se ha convertido en realidad. How would that benefit these different people? Imagine it's all true. We meet again in 3 years. Lo que hemos hecho, todo lo que ustedes plantearon ahí, ya lo tenemos. Estamos a 3 años plazo y sabemos todo lo que queríamos saber. How would it benefit the publics and communities? ¿Cómo eso que ahora ya tenemos va a beneficiar a los públicos y las comunidades? Arts, culture, heritage, organizations, bodies, and professionals, practitioners. A la gente que está en la práctica, a los profesionales, el patrimonio, la cultura, las artes, todo lo que es el sector cultural. Funders and sponsors of all kinds. Todo tipo de sponsors y personas o instituciones que financian el sector. And government, central, local, regional, and other public bodies. Y el gobierno local, regional, central y otro tipo de organismos que tienen que ver con la administración. 15 minutes. 15 minutos. Vamos a ser muy estrictos con el tiempo
porque el café va a estar a las 4 afuera, así, y a las 4:30 hay otra actividad en esta misma sala, entonces no nos podemos alargar, ¿ya? They are all presenting because we need to. Nos quedan 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Yo voy a ir a decir a las mesas. With an aesthetic purpose. 2 minutos o dos? 2 minutos, 2 minutos. I never speak in Portuguese before. Okay. Is this working? Yes. Ya, 1 minuto para 1 minute for yeah, one. Ok. Bueno, en el caso de los públicos y las comunidades, lo que hemos definido es que los beneficios son principalmente en cuanto a la programación, que puede estar acorde en mayor medida a los gustos y preferencias de cada uno de ellos, y hemos definido una serie de caracterizaciones, entre ellos el género, la edad, cómo se organizan las ciudades, la regionalización, la discapacidad, etc. En el caso de los financistas o los sponsors, creemos que puede ser como beneficio el evaluar el rendimiento de los financiamientos entregados y el impacto que generó eso. También podemos identificar posibles beneficiarios de financiamiento, así como usar estudios de impacto para promover e incentivar los beneficios tributarios del sector privado. En el caso del sector cultural hablamos de que como beneficio podemos conocer oportunidades y debilidades del mercado laboral de los artistas y su posibilidad de mejora, también compartir información entre diferentes agrupaciones culturales y la sustentabilidad y herramientas en los insumos culturales. Y en el caso como del aparato público, poder centralizar ciertas fichas técnicas de punto de cultura, un tarifario estimado de los valores de las artes, la transparencia también de los datos que va a poder también asegurar y evaluar políticas culturales y acortar brechas también de inclusión y accesibilidad. One minute. Amazing. ¿La tele? Ya. ¿Aló? Sí. Bueno, nosotros en el, en el cuadrante de comunidades públicas, principalmente pusimos que todo el trabajo de datos podría provocar más acceso y más calidad de vida en las distintas comunidades en un sentido integral. Discutimos mucho esa premisa como de ver lo cultural como algo íntegro dentro del desarrollo de personas y comunidades. Por otra parte, para el sector cultural, lo principal tiene que ver con poder representar de alguna forma el valor cultural del trabajo, que es algo que es muy difícil de estimar y que es muy difícil de comunicar, pero que todos sabemos que existe. Entonces, el principal beneficio de eso, evidentemente, es tener una mayor jerarquía en las políticas públicas que se traduce presupuestariamente, que se traduce en mejores condiciones laborales y también en una mayor valoración general del sector, lo que consideramos fundamental. También, desde el punto de vista de los organismos públicos, la información, los datos permiten focalización de recursos en aquellos elementos que se consideren relevantes de promover en virtud de esos mismos datos.
y también una mayor pertinencia de esos recursos, una capacidad de dialogar intersectorialmente, que es una gran falencia del sector y que tiene mucho que ver con la ausencia de evidencia, y precisamente tomar decisiones con un poquito más de evidencia también al momento de desarrollar proyectos en cultura. Hay algunos temas que pusimos al medio y que son bien importantes porque son como globales. Uno de ellos es el fortalecimiento de la democracia, por ejemplo, hablando de tecnologías digitales y su impacto, como decía la conferencia de la mañana, respecto a cómo se crean realidades o se crean escenarios el día de hoy, respecto a la cultura. Y por último, todo redunda, creemos en la diversidad. Creemos que tener datos contribuye a tomar políticas y decisiones respecto a la diversidad cultural que muchas veces no se pueden tomar porque no sabemos realmente qué estamos queriendo medir. Gracias. ¿Qué le pasa a la posta? Ya. Bueno, nosotros identificamos algunos aspectos, pero finalmente todos confluyeron en uno o dos puntos centrales que los vamos a mencionar al final. En cuanto al público y comunidades, el contar con información adecuada, información precisa, caracterización en todas las variables que identificamos, creemos que ayuda por una parte, ayudaría a generar oferta cultural, iniciativas culturales pertinentes y adecuadas a las necesidades de tanto de los territorios como de los intereses de los públicos, de los usuarios, y que eso también permitiría avanzar en la reducción e idealmente en la reducción de las brechas culturales, las brechas de participación cultural, permitiría también garantizar los derechos culturales y, tal como comentaba el grupo anterior, avanzar hacia una democracia cultural efectiva. Y ahí también planteamos el concepto de inclusión cultural que fue mencionado ayer en una de las mesas, también como asegurando la participación social de manera transversal, sin límites, brindando posibilidades de participación a todas las personas sin distinción. Ya, en cuanto a los sponsors y el financiamiento, lo esencial que habría un mayor conocimiento para invertir en aquellos aspectos que fuesen más necesarios, más relevantes. Eso también permitiría la eficiencia de los recursos como un ámbito transversal que afectaría de manera positiva cada uno de los ámbitos. En el sector cultural, y aquí nos enfrascamos en una conversación, argumentación en torno a todas las potencialidades que esto tiene, especialmente para mejorar las condiciones de los trabajadores culturales, especialmente asegurar el trabajo decente, tener mejoras también en el tema de ingreso, de formalización y también de la seguridad social para los artistas, agentes culturales, para mejorar de forma transversal las condiciones, y en el ámbito institucional generar políticas públicas dirigidas, atingentes y políticas públicas basadas en evidencia en el ámbito cultural. Y todo ello lo englobamos en el concepto central de dar cobertura a las necesidades del territorio, no tan solo de manera externa, sino también de que el mismo territorio releve y reconozca y cumpla sus propias necesidades. Y aquí mi colega va. Sí, está súper bien lo que dijiste. Lo último que hablamos, que fue la necesidad de los territorios, que creemos que el ojo tiene que estar, o la mirada puesta en esa necesidad, no solo lo que nosotros creemos como gestores o artistas, de lo que debe tener el territorio, lo que necesita, es cómo primero se hace un análisis desde cada uno de esos territorios para saber esas necesidades. Poníamos el ejemplo cortito como de los distintos barrios de una comuna, pueden ser muy distintos. Unos tal vez tienen pocos artistas, por ejemplo, y necesitan sí llevar alguna actividad, o quieran tal vez ellos aprender
ciertas artes, por ejemplo, o al revés, barrios que son muy artísticos y que no quieren que les lleven nada, sino que quieren apoyo para poder profesionalizar o levantar esas actividades artísticas. Entonces, creemos que cuando está el foco en la necesidad del territorio, se puede entender, y todos los cuatro, desde las políticas, desde el sector cultural, se puede entender cómo estructurar una política cultural. Gracias. Próxima. ¿Quién lo habla? Gracias. Un minuto. Vamos a poner acá. Ya. Muy rápido porque nos queda muy poquito rato. Bueno, en relación a las comunidades, hablamos de la importancia de generación de identidad, porque claramente unas mejores políticas que incentiven mejor el patrimonio y la cultura generan identidad, ya sea a nivel local o a nivel nacional. Hablamos también de mejor vinculación, en el sentido de vincularse entre las mismas organizaciones. También mejor calidad de vida, que es como también lo hablaron antes aquí otros compañeros. Identificación de necesidades, y eso va para ambos lados, que también sale en otro grupo. En el fondo, con más datos tienes claridad sobre qué quiere la gente y qué puede ofrecer también el sector cultural por la otra parte, así que va más o menos al medio. Más y mejores fuentes de financiamiento. Para el sector cultural pusimos desarrollo de proyectos según la idiosincrasia local, que tiene un poquito también con lo mismo, identificación de necesidades, creación de proyectos innovadores, y ahí la tecnología también juega un papel, como dimos el ejemplo anterior que pasó en el Museo de Lima, y mejorar las estrategias de difusión. Por otro lado, respecto al gobierno, insumos para mejores políticas públicas, y aquí está la evidencia para la toma de decisiones. Obviamente, si tenemos más datos, tomamos mejores decisiones más eficientes, y eso también se ve reflejado en una mejor asignación presupuestaria. Y fortalecimiento también de la imagen país, o sea, no solamente a nivel de políticas públicas internas, sino que esto, mejor cultura, también fortalece la imagen hacia afuera. Y por último, este fue el que más nos costó después, pero fue para los funders o sponsors, responsabilidad social empresarial. Puede haber también oportunidades de negocio, porque si hay más datos, puede encontrarse ahí oportunidades en innovación y desarrollo. Y mejores oportunidades de inversión, que eso también va al medio entre el sector público y los sponsors. Y finalmente, redes colaborativas, porque vemos aquí que, claro, todos los actores se ven muy beneficiados por todos estos datos, y lo que hablaron ahí también de esa app que podía ser como una especie de Tinder cultural, tiene que ver un poco con eso, con hacer match y hacer redes entre los distintos actores. Así que eso. Último. Rápido, pressa. Ya. En cuanto al beneficio para las comunidades y los públicos, también hablamos de calidad de vida, ¿cierto? Mejor calidad de vida, bienestar. Ahí pensábamos que se podía hacer un doble clic importante en distintos beneficios, relaciones interpersonales, ¿cierto? Emociones, hablamos de mayor participación, de poder realizar productos customizados finalmente para cada público, hablamos de accesibilidad universal y también otras formas de educarse también a través de la cultura y las artes. Respecto al sector cultural, hablamos de tener como una organización de una agenda cultural más estructurada, mejorar la calidad de la oferta cultural, tener una mejor economía cultural, lo cual también nos puede asegurar el éxito comercial de proyectos culturales, al mismo tiempo que se genera más formalización del trabajo, estabilidad laboral y económica, así como especialización también en las distintas áreas de desarrollo. Para sponsors y financistas hablamos de proyectos más rentables, ¿cierto? La posibilidad de tener mayor vinculación y visibilización, buen uso de los recursos, presencia también para los sponsors y generar proyectos más atractivos de inversión, lo cual también se repite en instituciones públicas, más inversión en cultura, lo cual genera un mayor alcance e impacto a nivel social y territorial y que al mismo tiempo fortalece las comunidades y los territorios.
Y hablamos de programas más acordes y flexibles al ecosistema cultural, optimización en el gasto público, y también creemos que a través de esto se puede fortalecer el sistema educativo. Okay. Okay, so now everything you imagined, I can assure you, is technically and methodologically possible. It's just we need to want it enough. Bueno, ahora lo que les quería decir es que nada de lo que ustedes se imaginaron es imposible de hacer en términos tecnológicos, en términos de la recopilación de la información. Simplemente tenemos que ponerle voluntad. Don't laugh at the automatic translate on my slides. We need to finish on time, so the last words will go to you two on your comments and thoughts from the day. Como no tenemos que terminar a tiempo, vamos a confiar en la traducción que tienen ustedes de esta última slide. Y Patrick nos pidió que dijéramos, Pamela y yo, qué es lo que nos había faltado en las conversaciones y qué es lo que nos había llamado la atención. A mí me llamó mucho la atención la cosa tequi, cómo podemos aprovechar tecnologías que hay, como el Tinder, para nuestros propios beneficios, así como lo que mencionó el grupo de allá en relación con cuáles son las experiencias significativas que cambian de ahí en adelante mi percepción de las artes o de la cultura. Y lo que me faltó es que creo que tenemos una cosa bien determinista en relación con lo que es cultura, artes y patrimonio, que no sé si tienen sentido para los consumidores, entre comillas, o las comunidades, y me gustaría entender mejor si esa distinción hace sentido para todas las personas o no. Creo, sí. Yo muy rápidamente, me llamó mucho la atención la relevancia que ha tomado y me gusta el tema del trabajo y la cultura y las reflexiones particularmente que se hicieron en el campo del sector cultural. Y algo que a mí me faltó quizás que yo hubiese incorporado es el tema de los productos sustitutos. Me parece muy interesante poder medir también, sobre todo algún grupo que dijo esa no participación, esa gente igual participa de otras cosas, digamos, y quizás poder medir esos productos sustitutos sería no sé, de interés mío por lo menos, para entender mejor a las audiencias. Thank you.